El vapeo se ha convertido en una tendencia entre adolescentes y jóvenes, muchas veces percibido como inofensivo o incluso más saludable que fumar. Sin embargo, detrás de su aparente modernidad se esconde un alto riesgo de adicción y daños para la salud que suelen pasar desapercibidos por padres y educadores. Por eso, en la audiocolumna de La Contra, Azucena Ábalos Jara, investigadora del Grupo de Psicología de las Adicciones y Comportamientos de Riesgo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica qué hay realmente detrás del vape, por qué resulta tan atractivo para los jóvenes y cómo prevenir su uso desde las familias y las escuelas. Es importante saber que nace como una alternativa para reemplazar al cigarrillo convencional en el caso de las personas adultas que tenían en aquella época un problema de dependencia a la nicotina, como parte del tratamiento alternativo, así como existían los parches o los chicles de nicotina o los inhaladores orales o estos aerosoles. Es que es en ese contexto que aparece el cigarrillo electrónico como un dispositivo que no hace combustión, que de hecho no tiene tabaco, pero que en el tiempo su evolución tecnológica se torna pues un poco más sofisticada y precisamente atractiva para un grupo de adolescentes que probablemente no estaba planificado. Y aquí es importante revisar el último estudio, el Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria del 2024 y que lo ha presentado este año en julio. Y allí por primera vez han incluido el ítem de cigarrillo electrónico. Antes no se preguntaba sobre ese tema. Entonces ellos a través de este estudio han logrado identificar los motivos por los cuales los adolescentes escolares no hacen uso de este dispositivo. Y en el estudio se ha reflejado que hay tantos factores sensoriales como de percepciones vinculadas a los efectos. Por ejemplo, el olor, el sabor, por ejemplo, del producto. Pero también tiene una relevancia interesante el tema de la curiosidad. Y por último, las creencias de que el consumo o el uso de este dispositivo ayuda a manejar el estrés o la ansiedad. A esto se le suma que, dada la percepción baja, ¿no?, que se tiene del riesgo de este dispositivo, es usado también por figuras seguramente significativas para los adolescentes, ¿no? Es decir, que lo use papá, mamá, un tío o personas influyentes en las redes sociales, tiene un impacto. Esto moldea, decimos así en psicología, el comportamiento de los estudiantes. Es decir, se generan una serie de creencias respecto a, por ejemplo, ellos lo hacen, yo también puedo hacerlo. Se ve chévere, no hay un castigo por hacerlo y además de que es más aceptado que el cigarrillo tradicional, el cigarrillo convencional. Por otro lado, es también importante mencionar que un componente elemental propio del ser humano, de las personas en general, es la curiosidad, pero en particular de los adolescentes. Curioseamos con mucha frecuencia, los adolescentes más aún, sobre todo si tienen a disposición información en las redes sociales, a través de la inteligencia artificial también. Tienen tanta información que seguramente se van a preguntar y se van a cuestionar, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué se siente? ¿Qué es? Y lo van a llevar a cabo. Entonces, este elemento de la curiosidad tuvo una mayor presencia, sobre todo en mujeres que están en colegios privados. Pero también se destacó la idea del manejo del estrés, como decía, ¿no? Se destacó, por ejemplo, que esto también se daba en mayor proporción en mujeres, pero de colegios públicos. De hecho, al presentarse como un dispositivo que genera vapor, porque se le denomina vapeo, vapor, porque genera vapor y ojo, no humo, y al no haber combustión, como en el caso del cigarrillo tradicional con tabaco, muchas personas, ojo, suponen que el vape, por ejemplo, es menos dañino e incluso inofensivo. Pero hay que tener mucho cuidado porque es esta idea del vapor, que es como una sensación, ojo, es una percepción de que este vapor es como que limpieza, pureza, no va a hacer daño, es como que vapor de agua, así lo relaciona. Sin embargo, sabemos que lo que se inhala, ojo, no es ningún vapor de agua, sino más bien es un aerosol que ya está cargado de nicotina, de solventes y de hecho otras sustancias químicas. En el estudio de vida, nuevamente recurrimos a los datos del estudio de vida, se hace una diferencia entre los tipos que existen de estos dispositivos. Están los cigarrillos electrónicos con sabor y sin nicotina, ese es uno. El otro es con sabor y nicotina y aquellos que únicamente contienen nicotina. Entonces lo que ha encontrado el estudio es que la mitad
del grupo que se detectó que consume cigarrillos electrónicos reportó el uso de dispositivos con sabor y nicotina. Y nuevamente aparece la figura con mayor frecuencia de la mujer y de los colegios privados. El uso de los dispositivos, por ejemplo, con sabor y que declaran no tener, por ejemplo, nicotina, fueron utilizados también por casi la mitad, o sea, 45% de los estudiantes, con una porción ligeramente mayor en los colegios públicos comparado con los colegios privados. Y en el caso de los cigarrillos, que son sin sabor, pero con nicotina, fue el menos popular, fue el menos reportado. Dicho esto, de mencionar los tipos que existen, vamos a detallar de los dispositivos que sí tienen nicotina, pero no solo tienen nicotina, sino también tienen el propilenglicol, la glicerina y sabores artificiales. Entonces, si bien no hace combustión, como el cigarrillo tradicional, sí se calienta, ¿no? Estos dispositivos se enchufan, se calientan y van a producir este aerosol que muchos confunden, como decía, con vapor de agua, pero en realidad es la mezcla de estos químicos que entran a través de la vía pulmonar y van directo a nuestros pulmones. Las investigaciones médicas que se han realizado en laboratorios médicos han identificado más de 100 compuestos diferentes en estos aerosoles. Como decía, el propilenglicol, que de hecho es una sustancia que se usa en la industria para mantener la humedad o fabricar productos como los anticongelantes o los cosméticos. La glicerina, que muchas veces lo asociamos como que glicerina a los jabones, por ejemplo, y que podría ser inofensiva, se usa también en cremas, en alimentos, pero la glicerina, por ejemplo, no está pensada para ser inhalada. Cuando se calienta este dispositivo, ese cigarrillo electrónico, libera por lo tanto, sustancias que van a irritar a los pulmones. También se han encontrado metales pesados como el níquel, el plomo, el cromo, que son los mismos que utilizamos para nuestras baterías o los materiales industriales, y que está claro que, imagínense, esto ingresado al organismo va a afectarlo tremendamente, sobre todo el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, por ejemplo. ¿Qué señales pueden alertar a los padres o amigos de que un joven está desarrollando adicción al vapeo? A diferencia de otras sustancias psicoactivas o drogas ilegales, como también se le llama, donde el consumo suele mantenerse, por ejemplo, oculto o en espacios discretos, el vapeo tiene hoy en día gran aceptabilidad social, ¿no? Se ve como algo moderno, inoloro, entre comillas, vamos a decir, menos dañino, y eso hace incluso que pueda utilizarse abiertamente en el hogar. Esto genera una baja preocupación sobre su uso. Y a esto, vale mencionar que a esto se le suma, por ejemplo, la facilidad para poder adquirirlo. Está claro que los dispositivos para vapear y los repuestos podemos encontrar en las bodegas de los barrios, kioscos, las tiendas pequeñas. Y algo también que preocupa es que está con mucha frecuencia, si vamos a una bodega, por ejemplo, está en los anaqueles principales, junto a los productos básicos, ¿no? Al costado del arroz, el azúcar, una visión, un lugar bastante privilegiado. Su presencia está bastante normalizada, más aún su uso, y se transmite sobre todo esta idea de que es un producto común, seguro, inofensivo, cuando en realidad sabemos que contiene nicotina y otras sustancias dañinas. La nicotina es el compuesto químico o la propiedad química, por ejemplo, psicoactiva, que genera la adicción precisamente, ¿no? Por otro lado, en los colegios, los docentes y los directivos, por ejemplo, yo trabajo mucho con esa población, y me comentan que con frecuencia confiscan, por ejemplo, estos dispositivos, y que los estudiantes lo utilizan a escondidas o en las afueras del colegio, por ejemplo, aprovechando los espacios pequeños o fáciles de disimular y donde tienen muy cerca tomacorrientes para cargarlos, por ejemplo. Entonces, es desafiante identificarlos, por ejemplo, más aún cuando pasa por algo esporádico a un hábito riesgoso o adictivo, como puede ocurrir con el consumo de alcohol. O sea, hay una línea entre lo social y lo problemático. Esa línea es bastante delgada. Pero aún así, el caso del vapeo, si podemos hablar de signos de alerta, si bien no son tan evidentes como en el caso de las drogas legales o incluso las legales como el alcohol, sí podemos observar algunos cambios o debemos estar alertas a algunos cambios emocionales y conductuales. El sentir irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para concentrarse en los procesos de aprendizaje, la alteración del sueño, por ejemplo, que son propios de este grupo de sustancias que pertenecen
a los estimulantes. Podemos detectar también esta necesidad constante de tener un dispositivo cerca. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, de las adicciones, el vape sí puede activar circuitos cerebrales de recompensa, como ocurre con otras sustancias psicoactivas, y sí puede generar este fenómeno de tolerancia, de incrementar las dosis, la frecuencia y la dependencia. Prevenir y reducir el uso del vape en los jóvenes es un trabajo en equipo y además no es una sola acción, es un trabajo conjunto, articulado entre varios actores clave: autoridades, las familias, instituciones educativas en general y la comunidad, diría. De hecho, importante principio es el marco legal, las políticas públicas, así como ocurrió, por ejemplo, con el caso del tabaco. Los avances que se dieron cuando se eliminaron los espacios y la publicidad fue bastante importante cuando se establecieron las normas claras para proteger la salud pública. Ya tenemos, de hecho, hoy existen leyes que incluyen a los cigarrillos electrónicos, pero falta hacerlas visibles, falta difundirlas, aplicarlas con firmeza, hacer monitoreo, que es lo que usualmente nos falta en el país, pero sí existe una ley que prohíbe fumar o vapear en establecimientos de salud, en espacios públicos cerrados, en transporte público y de hecho en los colegios, y especialmente en el entorno escolar es donde más se rompen este tipo de reglas, o se rompen reglas, por ejemplo. Entonces, el marco legal o establecer una política al interior de las escuelas también va a ser clave, pero esto es un trabajo conjunto. Es fundamental que los docentes, los directivos y las familias empiecen a construir o fortalecer sus políticas preventivas internas, que sean claras, que puedan llegar realmente al público objetivo, que son los adolescentes, y sobre todo que sean sostenibles, porque eso es lo que buscamos también de las políticas, que no desaparezcan en el tiempo, que no se diluyan. Y ojo, que no se limiten solo a prohibir o que sea punitivo, sino más bien que promuevan una cultura de cuidado, una cultura de salud mental, del cuidado o fortalecimiento del bienestar. Además, hay que tener en cuenta que el estudio de día nos ha ofrecido un panorama interesante sobre los motivos y menciona que hay una relación importante entre el uso del cigarrillo electrónico, que tiene que ver con la presión de grupo, pero también con mitigar la presión, como el estrés, por ejemplo, y la ansiedad. Eso es un dato importante. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar también en las aulas a través de programas preventivos que se han sostenido, no con charlas. Ojo, a veces se ve las charlas como la panacea o como una actividad clave, pero no, las charlas desde el punto de vista no son efectivas, son acciones muy aisladas y por lo que hay que apostar precisamente son con programas de prevención sostenidos que ingresen o estén dentro de las aulas. Ya se ha demostrado que, por ejemplo, solo brindar información aislada sobre drogas podría ser iatrogénico. Iatrogénico es hacer daño, ¿no? Entonces, podría promover más bien la curiosidad en los adolescentes. Entonces, lo que necesitan los escolares es más bien practicar, poner en práctica sus habilidades. Esto no lo ofrece, por ejemplo, las charlas. Entonces, por ello recomendamos que los programas preventivos, que son efectivos, lo que promueve es el desarrollo de habilidades para la vida, ayudarles a que practiquen cómo tomar decisiones, cómo pueden resistirse a la presión de los grupos, que evalúen consecuencias de sus actos a través de estudio de casos, actividades que se pueden hacer dentro del aula a través de alguna área curricular en particular. Entonces, es un trabajo conjunto entre las familias, los colegios, hay que hacer mucha sinergia. Y otro elemento central que vamos a encontrar en las investigaciones es que hay que abordar las creencias normativas. Son todas estas ideas que tenemos sobre lo que los demás consideran aceptable o correcto. Entonces muchos adolescentes podrían pensar, si mis amigos lo hacen, no puede estar mal. Si los de quinto de secundario, cuarto de secundario lo hacen, yo también lo puedo hacer. Está bien que lo haga, si los demás o la mayoría lo hace. Eso ha sido todo por lo de columna de esta semana. No olvides compartir este video, darle like y contarnos qué opinas sobre el uso del vape en lugares públicos. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a nuestras audiocolumnas y a contenido exclusivo uniéndote a nuestro Patreon en el link de la descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube en el botón unirse aquí abajo.